una pregunta que quiero hacerle, padre, que es a propósito de una entrevista que usted dio y que me llama mucho la atención y que al mismo tiempo convoca con dichos similares de otras personas a los cuales yo le tengo mucho respeto y que viven en el camino de sanar personas. Usted dice que quizás hay un aumento de posesiones porque de las personas que usted ha recibido en este estado, da la casualidad o suele coincidir que estos individuos, hombres o mujeres, se han convertido en asiduos de ir a verse las cartas, de jugar con mancias, en métodos de adivinación o de que los vayan a hacer reiki, es lo que usted menciona. Si se puede explayar en eso, por favor. Sí. Yo creo que hay muchos elementos hoy día que confluyen a eso. Entonces hay una crisis de fe. De hecho, Chile es uno de los países en donde el gnosticismo subió al 17%. Es verdad, ya. Y el cristianismo se ha ido como replegando. Entonces hay también distintos tipos de cristianos, digamos, que están como en ciertos grados, porque hay estudios que se hicieron hace unos años atrás, en donde la Iglesia Católica quería saber cuántos católicos iban a misa. Y se llegó a la conclusión de que los que van a misa dominical en aquella época era el 10% de los que se dicen católicos. 10%. Y más encima, ¿no es cierto? Hoy día nos encontramos que a los evangélicos les pasa algo parecido. Porque la gente empezó a vivir así como, ya, yo vivo la religión a mi manera. Su propia religión. Mi propia religión. Sí, claro. Porque ahí entramos en el tema del individualismo que está tan fuerte hoy día, el yoísmo. Hay una oda al yoísmo. Entonces tenemos muchas disciplinas esotéricas que exacerban eso. Donde yo soy Dios, yo me miro el ombligo y obviamente me quedo encerrado en mí mismo. Claro, porque todo vale. Fue la tentación del demonio, porque el demonio se aparta de Dios, porque él se mira el ombligo y él se admira a sí mismo. Ok, entiendo. Claro. Entonces, El mismo ejercicio. hoy día, por ejemplo, la invitación es más fuerte desde el Evangelio de Jesucristo a salir de nosotros para ir al encuentro del otro y formar un nosotros. Perfecto. Esa es la dinámica del amor, esa es la dinámica del Evangelio. No a quedarme encerrado en mí mismo. Cuando yo me quedo encerrado en mí mismo, soy vulnerable. Claro. Estoy ciego. Porque es solo yo nomás. Yo nomás. El otro Entonces, es Dios conmigo. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos con disciplinas que exacerban eso. Yoga, Reiki y otras cuestiones, otras disciplinas más. Entonces hay que tener cuidado para un cristiano, hay que tener cuidado. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica desde 2115 en adelante advierte sobre ciertas disciplinas que se practican muchas veces relacionadas con el espiritismo, donde se invoca a espíritus, se invoca a las almas de los muertos. Nosotros no tenemos el poder para hacer que el alma de un muerto venga hasta mí. Entonces hay una corriente de brujos y chamanes que piensan que los muertos quedan como a disposición de ellos. Así que han guardado en un stock y yo agarro un muerto para que haga lo que yo quiero. No es así. Para nosotros los católicos existe el cielo, el purgatorio y el infierno. Y cuando alguien se muere, ¿no es cierto?, tendría que estar dentro de esas tres realidades. Claro. Bueno, los que están en el purgatorio están en una situación de purgar, de purificarse, pero no quedan a mi arbitrio, es decir, yo voy a sacar un alma del purgatorio para que venga a hacer lo que yo quiero. Entonces, las sesiones de espiritismo, generalmente cuando dicen que aparece el espíritu de la abuela, no sé de quién, es el demonio que está ahí. El demonio. Entonces, ahí hay una puerta para infestarse. Una puerta para contaminarse. Ya, quiero aprovechar eso mismo que me está diciendo porque quiero ver si usted está de acuerdo con lo siguiente. Tenemos una gráfica donde dice que estas prácticas podrían llevar a acercarnos a un ejercicio de hacer una invitación abierta a que alguna entidad de estas características malvadas nos posea, que es lo siguiente, mira. Dice así: causa de posesiones demoníacas. 1. Participar en ritos satánicos. Bueno, ahí quedó acá. 2. Consagraciones de niños al demonio. 3. Pacto con el diablo, derechamente. 4. Maleficio, de ahí me quiero explayar después. Y 5. Práctica de llamamiento de espíritu, que es lo que usted decía. ¿Todo eso existe? ¿Así de consagración de niños al demonio? Sí. ¿A qué se refiere? No le puedo creer. Sí, bueno, aquí en Chile tenemos el caso de la secta esta de Antares de la Luz. De la luz. Por ejemplo, ya. Bueno, ya, ahí un niño lo tiran al fuego, ¿no? El libro del Deuteronomio 18 advierte sobre los peligros de imitar las costumbres de los pueblos paganos, le dice Dios, ¿no? Ajá. Y no pasar los hijos por el fuego. No llamar espíritu, no consultar los astros, etcétera, etcétera. Porque eso es una abominación para Dios. Y una provocación del Y una provocación. Entonces, consagrar los hijos al demonio, sí, lo hay.
y hay gente que lo hace. Hay brujos, por ejemplo, que consagran a los niños, consagran a un ser querido, a alguien que les sea empático de su familia, lo consagran al demonio. Y hay distintas formas de hacerlo. Usted dice, pues, pero le fregaron la vida a esa persona. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una vida espiritual sólida, y es una persona que vive una vida sacramental, que es bueno, que vive los valores del Evangelio. Está vacunado. Exactamente, está vacunado. ¿Andrés? Sí, que no solamente brujos, sino también grupos organizados, ocultistas y sectas Con poder económico incluso. con alto poder económico y alto conocimiento de cosas ocultas y esotéricas. Consagran, hay reuniones donde ofrendan al recién nacido o al que Gente viene inteligente estamos antes hablando. de ya nacer, Sí. y hacen rituales. Todos los rituales funcionan. Y gente con alto conocimiento esotérico y ofrendan a sus hijos a cambio de Está dinero y rico, poder. Y eso aquí en Chile hay magos negros de alto calibre. Sí. Eso es un tema que está muy presente en nuestra cultura hoy día y curiosamente lo que llama la atención es que esas cosas se hacen entre personas, se supone que de un nivel cultural mucho más elevado, ¿no? Profesionales, universitarios. No pasa en las poblaciones periféricas donde trabajamos nosotros. La gente tiene otra cosmología del mundo, tiene otra forma de ver las cosas, de ver las personas, etcétera. Pero en este nivel a mí me llama mucho la atención que es donde más se practican estos Es un mal ritos. consciente, padre. ¿Y eso será como por un Exactamente. afán de omnipotencia? ¿De poder? De querer, claro, de querer tener poder. Que quieren manejarlo todo, pues si ya manejan lo económico, manejan lo político, ahora quieren manejar lo espiritual. Para entender, ¿usted dice que hay sectas satánicas dentro de grupos de poder en nuestro país? No sé si habrán dentro del grupo de poder, pero sectas satánicas en Chile existen. ¿En serio, ah? Y hay un estudio que tengo entendido de investigaciones que hablaba un poco sobre la presencia de sectas satánicas en Chile. Ahora, eso tiene una complejidad social. Porque la secta satánica, ¿no es cierto?, tiene de alguna manera como fin el demonio y las personas pueden caer en el desquicio. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan del caso del padre Casiero en la catedral? Que a él lo degollaron, Claro, un joven que era Rodrigo Orias, que era de allá del sur, ¿no? Él tenía un problema de salud mental, tenía esquizofrenia, tengo entendido, pero además participaba en una secta satánica. Sí, claro. Entonces se cruzaron ahí y él vino a Santiago con la idea de que tenía que sacrificar en el templo más importante a una persona, a un sacerdote. Una misión. Y lo hizo. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿fue producto de la esquizofrenia o fue producto del demonio? Yo podría decir... O si van de la mano. O van de la Claro, una mano. mezcla. O si una cosa es la misma que la otra. Podría ser de la mano. Ahora de que el niño era enfermo, sí, porque le pusieran un tratamiento, que él se arregló, tenía una vida normal. Después yo vi un programa de televisión donde lo mostraban que estaba desarrollando una vida normal. Perfecto. ¿Ya? A propósito de eso, yo recuerdo que al mes después de eso, a mí en la Catedral de Rancagua me pasó algo muy parecido. Saliendo de ahí, una muchacha punky se acercó a pedirme dinero. Yo nunca ando con moneda en los bolsillos, es una cuestión de costumbre. Y yo le digo que no tenía, entonces ella se puso violenta y me empezó a atacar. Y obviamente yo respondí también. Y de repente se armó la tremenda pelotera y llegaron unos punky, me dieron unas patadas, quedé metido debajo de unos escaños de la plaza, llegó la policía. Nunca había visto tanto carabineros juntos. Y causó mucho impacto porque eran como los mismos elementos que ya habían estado presentes en la Catedral de Santiago. Como una oleada que había. Claro, pero era un grupo de punky que en ese tiempo se habían tomado la plaza de Rancagua prácticamente, en donde era la droga la que estaba como elemento común detrás de ella, una niña de 15 años, menor de edad, en una ciudad que no era la suya. Entonces ahí uno se pregunta, hay carencias afectivas y los chiquillos buscan grupos que los validen y muchas veces se encuentran con este tipo de grupos que son sectarios, y que generan este tipo de cosas y pueden matar a una persona no porque sean malos, sino porque están influenciados por una situación que los lleva a la droga, porque están solos, vulnerables, abandonados, hogares disfuncionales, etcétera, etcétera. Claro, y que se complementa y lo hace ya, es como la guinda de la torta, es que además de tener esas carencias, por ejemplo, afectivas, en fin, que puede ser una de las tantos vértices en esta situación, es que se encuentran efectivamente con una persona que tiene mucha labia, que tiene mucha capacidad de chanterío, digámoslo en el buen chileno de una manera un poquito más coloquial, y que de alguna manera se aprovecha para
robarle el tiempo a las personas, prácticamente la vida, su poder adquisitivo, incluso, no sé, de alguna manera contaminar su cabeza. Y desde ahí también puede ser un vínculo familiar. Esto se puede ir expandiendo de una manera súper fácil. Por lo tanto, eso sería un escenario perfecto para empezar a generar el mal, y no solamente generarlo, sino que fomentarlo. Se genera una energía tal masiva que es peligrosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Guyana francesa, en los años 70, el pastor Jones que hizo que se mataran más de 600 personas, ¿no? Imagínate, o sea. Entonces, claro, las personas que pertenecen a sectas tienen ciertos rasgos que les permiten, ¿no es cierto?, a los líderes de la secta manipularlo. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión también demoníaca, ¿no? Y también de pecado. Absolutamente. Por lo tanto, ahí en eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de ese tema, porque hoy día en Chile tenemos movimientos sectarios, tenemos grupos sectarios a nivel político y a nivel religioso. Perfecto. Y a nivel esotérico. Okay. Una pregunta que es bastante larga y compleja y que tiene que ver con un tema que usted deslizó y que me parece de tremenda importancia, y no le niego, padre, que hasta me da un poquito de miedo. Uno puede ir bien por la vida, portándose lo mejor que puede, etcétera, etcétera, no incurrir en ninguna práctica indebida, de alguna manera ir relativamente blindado ante una infestación, posesión o lo que sea. Pero ¿qué pasa si alguien, un tercero, desde el exterior, me hace una maldición o me lanza un demonio? ¿Es eso posible? Sí, es posible. ¡Wow! Pero cuidado. Vuelvo a decir lo que dije al principio, el demonio puede hacer lo que quiere. Si yo, por ejemplo, como sacerdote, ¿no es cierto?, que recibo tantos casos y tengo tantos enemigos desde esta perspectiva, me pueden ir a tirar un cementerio entero a la parroquia y no me va a pasar nada. Ok. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una vida sacramental, tengo que creer en el amor de Dios, porque yo me siento muy amado por Dios, yo me siento feliz porque creo que soy una persona privilegiada desde el amor de Dios. Y por eso vivo contento, vivo en paz, vivo en un lugar súper complicado, como les decía delante, donde hay mucha violencia, y sin embargo yo no pierdo la paz, porque yo tengo la certeza de sentirme amado. Y ese es uno de los grandes problemas de hoy día. Una persona que no se siente amada es vulnerable. Entiendo. Entonces, obviamente, el tema de la brujería, por ejemplo, que hacen los amarres, que yo le quiero quitar el marido a la otra, ¿no es cierto? Y por ejemplo, voy a donde la bruja y le pago tanta plata para que me haga, y la otra le hace el machitún, y puede que le resulte, ¿no? En algunos casos les resulta. Pero también está la frescura del marido, que se puede hacer el poseído para irse de la casa. Sí, claro. Pero en algunos casos, como dije al principio, del 100% de los brujos, dice el Padre Amor, el 2% son reales. Perfecto. Es decir, estamos frente a personas que hacen pactos con el demonio, y en Chile los hay. Y eso, perdóneme, y eso quería llegar respecto a los pactos con el demonio y a muchos mitos chilenos. ¿Es posible generar una relación con el demonio? Leía por ahí un libro chileno de Pancho Ortega que se llama Dioses Chilenos, inclusivamente, que había contado un caso de un tipo que todas las noches sentaba a comer y sentaba 2 platos. Él vivía solo en una casa y le ponía todas la noche un plato al demonio y en el fondo comía con él. ¿Se puede generar esta relación con el demonio o simplemente es como que te posee y después te bota? Habría que evaluar ahí ese caso. Habría que evaluarlo desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico primero. Lo primero que habría que descartar ahí, ¿no? Pero si tú le abres la puerta al demonio, el demonio no se hace rogar. El demonio es como el viento. Pero voy a tener una relación con él, así como mañana decirle, oye, yo quiero que tú, que estás conmigo, le mandes un mal a esa persona. A eso me refiero, una relación un poco más de como de tira y afloja, de win-win, de que no de gane y creo pierde. que el hombre tenga más poder que el diablo en ese caso, ¿no? El diablo tampoco es tonto, pues sí, el diablo es muy inteligente en eso, ¿no? Es al revés, al final es el diablo quien... El diablo es el que manipula y te hace creer que, por ejemplo, el diablo te hace creer espejismos. Te hace creer que una realidad es de tal manera. Te presenta el excremento, por decírtelo en palabras más concretas y duras, en papel celofán. Pero eso nos puede pasar. Entonces tú lo abres y te encuentras con el pastelito que tienes adentro. Pero antes tú lo viste por fuera y era maravilloso.